Bueno, pues así tenemos a nuestra casi desnudita. Vamos a hacer el pijama que tanto me habéis pedido. Vamos a empezar con los patrones y os voy a comentar cómo los vamos a ir colocando, porque es un pijama cruzado y a lo mejor eso puede tener un poquito de dudas. Mirad, la parte de la espalda la vamos a colocar solamente una vez, porque vamos a utilizar bies y no vamos a hacer en esta ocasión el pijama con forro o con doble tejido. Vamos a hacerlo lo más ligerito posible porque son muñecos muy pequeños. Mirad, la espalda se coloca en esta posición, se marca todo el contorno y se deja márgenes de costura. La parte del delantero, que es lo que probablemente os dé un poco más de lío, lo vamos a cortar así. Yo os voy a dejar en los patrones el patrón izquierdo y el patrón derecho, y tenemos que colocarlo en esta posición por el revés de la tela, ¿vale? Así no os va a dar ningún problema. También vamos a hacer igual, lo vamos a marcar todo el contorno con márgenes de costura, sin más. No es tan complicado, simplemente es la dirección de estos patrones, izquierdo y derecho. Si lo ponéis en esta posición os saldrá perfecto. Y el pantaloncillo lo vamos a hacer de esta forma. Yo aquí he dejado puesto 2 centímetros, pero los dejaré en los patrones. Vamos a dejarle este trocito para hacerle una vuelta, y así de fácil y de rápido vamos a tener hecho este pijama tan chulo, y la verdad es que espero que le quede súper mono. Mirad, vamos a empezar por el pantalón. Vamos a pasarle un pespunte desde la parte de abajo hasta el final de la costura por ambos lados. Cuando lo tengamos hecho, abriremos costura y pasaremos un dobladillo de esta forma hasta unirlo con esta, así, un pespunte por todo el contorno, y cuando tengamos pasado los laterales y la parte de arriba colocaremos el bies, que lo haremos un poquito más adelante. Ya veis que es muy sencillito de hacer. Ahora la parte del cuerpo lo vamos a montar de esta forma. Vamos a poner derecho con derecho, vamos a hacer coincidir las costuras y vamos a coser los hombros. Aquí vamos a pasar una costura por la parte de los hombros y coseremos solamente esta parte. Vamos a pasar desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, dejando un pequeño margen de costura. Cuando tengamos cosidos los hombros y cosido el pantaloncillo, vuelvo con vosotras y empezamos a colocar bies. El bies que voy a utilizar es blanco en esta ocasión, porque creo que le va mejor que no tanto rosa, ya que los lacitos lógicamente van a ir en rosa, porque sin lazos no irá este pijamita tan chulo. Voy a coser todo esto y vuelvo enseguida. Ah, se me olvida, estoy utilizando tejido de algodón. Bueno, pues ya he pasado a máquina y ahora vamos a separar la parte del cuerpo y vamos a hacer el pantalón. En la parte de abajo vamos a cortar justo a ras de donde tenemos marcado. Y aquí en esta zona le vamos a colocar el bies. Podemos quitarle un poquito de aquí si queremos. Y ahora vamos a colocarle el bies. Lo haremos poniendo este bies abierto y lo vamos a colocar así, de esta forma. Lo iremos metiendo dentro de este bies y pasaremos un pespunte a máquina. Esto lo haremos en las dos piernecillas. Cuando lo tenga hecho vuelvo. Bien, pues ya está pasado a máquina. Mirad, queda súper bonito la colocación del bies y le da una terminación muy chula a nuestras prendas. He cortado 2 trocitos de goma de 12 centímetros y se la vamos a poner a las piernecillas. Vamos a ponerlo justo encima de donde tenemos hecho la costura de este bies. La vamos a poner aquí, vamos a dar un retroceso con la máquina y vamos a tensar la goma hasta llegar al final de la pierna, así.
De esta forma, cuando esté cosida, el tejido se va a quedar totalmente rizado. Llegaremos hasta el final y también aquí daremos un retroceso. Lo vamos a hacer en las dos piernecillas y vuelvo rápido. Pues ya está, terminado. Quitamos los hilillos que nos molestan y ahora vamos a cerrar la entrepierna. ¿Veis? Queda así, queda rizadito y queda súper bonito. Queda muy chulo. La verdad que para las muñequitas es un detalle muy bonito. Bueno, pues ahora vamos a cogernos el pololo de esta forma y vamos a cerrar la entrepierna. Vamos a hacer coincidir las líneas que teníamos marcaditas y vamos a pasar un pespunte por todo este redondito y ya tendremos hecho el pololo. Voy a pasar una costura desde aquí hasta aquí, sin más. Bien, pues quitamos todo el exceso de costura y listo. Pues ya está, ya lo tenemos. Lo ponemos del derecho y le vamos a colocar el lacito de la cintura. Mirad qué cosa más chula, qué bonito es. Vamos a coger una aguja normal de las de coser y le vamos a poner una cinta. Le hacemos un pico para que entre por el ojo de la aguja y después tiramos. Buscamos el centro del pololo y aquí vamos a empezar a meter esta cinta. No cogeremos los tejidos y le iremos pasando hasta el final. He cogido una aguja lanera porque así no se me va clavando en la tela. Había pensado que con la aguja normal sería más fácil, pero se engancha demasiado. Entonces, plan B, una aguja lanera y sin problema. Salimos justo al ladito. ¿Veis? Es una aguja de estas, aquí en España se la conoce como aguja lanera. Es una aguja que no tiene punta. Se utiliza precisamente para coser la lana. Ahora os la enseño y así sabréis de qué os hablo. ¿Veis? Es esta aguja. No tiene nada de punta, tiene una punta roma y tiene un ojo bastante más grande. Yo lo utilizo bastante, sobre todo para este tipo de detalles. Bueno, pues ya tenemos hecho el pantaloncillo, el pololo o como le queramos llamar. A mí la verdad es que me encanta. Mirad, ahora cuando se lo coloquemos le daremos un lacito y estará terminado. Vamos ahora con el cuerpo de este pijama. Una vez que teníamos cosidos la parte de los hombros, vamos a quitar el exceso de costura. Aquí en las mangas vamos a hacer igual, vamos a cortar justo por donde está marcado. Y le vamos a colocar el bies. Y también lo vamos a hacer por la parte del cuello. Mirad, si esta es la parte del derecho, la parte que monta es esta parte de aquí. Esta es la que vamos a recortar sin el margen de costura.
Mirad, desde aquí, desde la parte de abajo, también vamos a quitarle este margen. Vamos a venirnos aquí y desde aquí vamos a ir dándole todo el contorno hasta la parte de atrás. Iremos pasando por todo este lado. Cuando lleguemos aquí a la esquina, le hacemos la esquina normal y corriente. El bies lo permite que hagamos esto sin ningún problema. ¿Veis? Volvemos a meter aquí esta parte y aquí nos quedará la esquinilla. De esta forma. Le hacemos ese pequeño pliegue, como veis, mínimo, minúsculo, y continuamos colocando el bies por todo el contorno. Lo vamos metiendo dentro y vamos cerrando, igual que si fuera un sándwich. ¿Veis? Así nos tiene que ir quedando. Daremos toda la vuelta por todo el cuello y cuando lleguemos a este lado le haremos un pequeño doblez. ¿Veis? De esta forma. Y el bies lo terminaremos aquí. La forma de terminar el bies, mirad, cuando lleguemos aquí a este lado, lo que haremos será cogernos el bies, lo abriremos, lo doblamos hacia adentro y doblamos hacia afuera. Y aquí lo dejaríamos de esta forma. Así nos quedaría terminado. ¿Veis? Es súper fácil. Creo que ya lo hicimos también con otro pijamita y con otra colocación de bies, pero que ya os digo no tiene ningún problema. Cuando vengamos terminando el bies de aquí, cortamos a la medida un dedo más grande, metemos hacia adentro, doblamos hacia adentro y metemos la parte de la esquina y así nos va a quedar sumamente rematado. Voy a coser el bies y vuelvo. Ahí también se lo vamos a poner en las manguitas. En esta parte de la manga vamos a colocarle el bies. Cogeremos un trocito y haremos igual. Colocaremos el bies sin abrir, mejor dicho, sin cerrar, solamente abierto de esta forma. Doblamos hacia adentro y doblamos y así pasamos un pespunte a máquina. Con este bies dentro metemos bien la telita y así nos quedarán las dos mangas. Haremos una manga, la otra manga y todo el contorno del cuello menos el trocito que va cruzando por la parte de dentro, que llevará simplemente una bastilla. Voy a hacer todo esto y vuelvo rápido. Pues ya está cosido, mirad, queda súper bonito. Ahora lo que nos queda es ponerlo derecho con derecho y vamos a unir las mangas y el costado. Y cuando tengamos hecho esta costura y le hayamos quitado todo el margen, le haremos el bajo. Y ya tendremos hecho este pijama. Ya veis, más rápido y más fácil, imposible. Ropitas de quita y pon, pero hechas en un momento. Mirad, cuando ya le hayamos hecho esta costura y esta de aquí, quitaremos el exceso y cogeremos un dobladillo y otro dobladillo y le haremos todo el bajo de esta blusita y ya tendremos terminado este cuerpo tan chulo. Voy a coser esta parte, el bajo, y vuelvo rápido. Bien, pues ya está, mirad, cosidito. Después ya le quitaré todas esas marcas de bolígrafo borrable. Mirad, vamos a colocarle ahora unos lacitos y unos velcros. Mirad, el lazo, cogemos un trocito de cinta de la que nos guste y hacemos una lazada, sin más. Intentamos que nos quede de la misma medida, del mismo tamaño y ya está, así de fácil. Bien, voy a coger mis famosos velcros. Estos velcros adhesivos que miden 10 milímetros y que son una pasada. Vamos a colocarlos en el pijama. Mirad, voy a poner uno aquí.
voy a poner otro abajo y pondré también en la parte del interior para sujetar este cruce y que no se abra. Y ahora voy a hacer coincidir las costuras y por sí solo se quedará pegadito. Hacemos un poquito de presión y ya está colocado. Ahora voy a coger un poquito de hilo y voy a pegarle esos lacitos. Se los voy a poner en los laterales. Poner uno aquí, un poquito más abajo de la esquina. Voy a cogerme un poquito de tela. Ya veis lo bien que pegan. Es una maravilla. Bueno, pues aquí voy a colocarle una lazada. Con una puntadita será suficiente. Y aquí en este otro lado le voy a poner otra. Más o menos a la misma altura y no en la costura, sino un par de dedos más hacia adentro y ahí lo vamos a colocar. Listo, ahora ya sí se lo vamos a colocar a nuestra paja. Yo le voy a dejar el pañal y le voy a quitar estos patuquitos que ya le hice con anterioridad. Vamos a ponerle el pololillo, le voy a dejar puesto el pañal, pero vosotras si queréis lo podéis quitar. Se lo ponemos bien por el parte del culete porque al tener este cuerpo tan de bebé tiene que cubrirle bien la parte de la espaldita. Y ahora simplemente vamos a ajustarlo y hacerle una lazada. Ajustamos y hacemos la lazada. Aquí no la quiero muy grande porque no quiero que me asome por la parte de abajo del pijamita. Quiero una lazada cortita, pequeña. Algo así. Mirad, ¿veis? Le queda súper bonito. De verdad que está súper guapa con él. Vamos a ponerle la chaquetita. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y así le queda. Se la vamos a hacer así un poquito ablusada, que le quede simpática, y así es como le queda a esta pequeña este gracioso y bonito pijama.
lo colocamos bien las costuras y mirad, no puede estar más guapa ni más bonita. Le voy a cortar un poquito este lazo de aquí que le quede lazada, pero que no le quede una lazada exagerada. Y bueno, pues este es el resultado. No sé qué os parece, pero es una monada, a mí me encanta. Vamos a hacerle un gorrete. Mirad, voy a utilizar un tejido de algodón elástico en color rosa, como no. Y aquí vamos a hacerle el gorro. Este tejido estira para los dos lados, pero cuando hagáis este tipo de gorritos, intentad que os estire hacia el ancho, porque es lo que necesitamos que dé el contorno de la cabeza. Entonces vamos a cogernos un trocito y vamos a colocar nuestro patrón. Lo vamos a cortar doble. Y aquí abajo le vamos a dejar unos 3 centímetros más o menos, para que cuando lo tengamos cosido no se nos vea la vuelta de la costura. Es un gorrete de doble nudo o 2 nudos, que la verdad es que los nenes de ahora les encantan y es un gorro que está muy de moda. Yo he pensado que para estos pequeños también quedaría bonito en lugar de los típicos gorros de dormir, que eso muchas de nosotras ya sabemos hacerlo y se trata de aprender cositas nuevas. Y también que nuestras muñecas tengan estilo. Bien, pues hecho esta marca, voy a doblar y voy a cortar. Voy a poner la aguja de punta redonda, punto jersey o punta balón, que es la que necesitamos para coser los tejidos elásticos. Bien, pues vamos a pasar una costura desde el margen de costura de abajo del todo, daremos toda la vuelta y finalizaremos con el margen de costura, incluidos estos centímetros que están de más, ¿vale? Voy a coser y vengo. Pues cosido a máquina, quitamos todo el exceso de costura y le haremos simplemente una bastilla en la parte de abajo y listo. Bien, pues ahora aquí vamos a coger un doblez y lo vamos a llevar solo hasta donde tenemos la línea marcada, de esta forma. Le vamos a hacer un buen doblez para que no se nos vea por la parte del derecho. Pasaremos una costura y tendremos hecho este gorrito. Fácil, rápido y súper bonito. Y diferente a los que normalmente solemos hacer. Otro estilo. Voy a pasarle este pespunte y ya vuelvo con el trabajo finalizado. Ahora simplemente vamos a darle la vuelta. Lo pondremos del derecho. Bien, pues una vez que lo tenemos así, vamos ahora a ponerlo con el nudo, el característico nudo de este gorrito. Sacamos bien todas las esquinillas y ahora vamos a hacerle su nudo, el nudo correspondiente. Mirad qué bonito, queda súper bonito, súper mono, súper gracioso y que además yo creo que le va a quedar súper mono también a Paz. Le va a quedar monísimo. Mirad qué gracioso. Vamos a ponérselo y así ya se podrá ir a dormir
y a mí me dejará descansar un poquito, aunque de verdad que no me importa estar con ella horas, porque es que es un amorcito. Pues así le queda el gorrete a nuestra pequeña Paz. Mirad, si queremos, veis, le podemos dar esta vuelta porque las costuras quedan completamente vistas y nos permite a darle este pequeño toque. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí me encanta, y con este gorrito mucho más. Es que de verdad está para comérsela. Bueno, muñequeras, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Así nos ha quedado nuestra Paz vestidita para la ocasión, con su chupete, que de verdad que es que le encanta tenerlo puesto. Pero quiero que veáis cómo ha quedado el pijama. Le queda de verdad súper bonito. Ahora con su chupete voy a ponerla a dormir un ratito en su Moisés. Mientras tanto yo voy a seguir avanzando en los próximos proyectos. Gracias por compartir mis vídeos, por estar detrás de la pantalla, por vuestros comentarios tan bonitos y por acompañarme cada día en cada estreno. Gracias de corazón. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.